favor que mantengan la cámara y el micrófono apagado durante el tiempo que el expositor hace su presentación, y en el momento que él o Dayana les indiquen que pueden abrir micrófono o cámara, hacerlo por ahí. Esto con el fin de evitar interferencias o que se consuma más el ancho de banda, disculpen. Por ahorita los dejo con Dayana de Canaeco y con Mónica de Canaeco también. Que disfruten mucho la actividad. Buenos días, muchas gracias Paula por siempre apoyarnos con estas actividades. Antes de dar oficialmente la bienvenida, queremos compartirles este video de unos minutos, gracias a uno de nuestros patrocinadores, que es el Instituto Costarricense de Turismo. Te invitamos a salir de tu mundo y entrar al nuestro, donde los ríos fluyen y los volcanes se asoman, donde la naturaleza gobierna y la aventura te espera. Es relajante, es emocionante salir de lo tradicional y es tan fácil de llegar. Vení en cualquier momento. Disfruta Costa Rica. Bueno, creo que el mensaje queda más que claro. Los invitamos a realizar turismo con su burbuja social, respetando todos los protocolos, pero disfrutando de las maravillas que nos ofrece nuestro país. Creo que es una oportunidad de redescubrir Costa Rica y de nuevamente valorar todo eso que tenemos y que antes no, de repente tal vez no lo valorábamos, ¿verdad? Entonces todos súper invitados a realizar turismo en las diferentes zonas de nuestro país de una manera responsable, no solamente cuidando nuestra salud, sino también cuidando nuestros recursos y todo lo que nos ofrece esta maravillosa tierra. Darle la bienvenida oficial a la actividad del día de hoy, muy agradecidos con todos ustedes por confiar siempre en nuestro trabajo, en todo el esfuerzo que hace Canaeco por llegar a todos ustedes y ofrecerles la oportunidad de capacitarse en diferentes temas, este año de manera virtual, pero siempre con el mismo objetivo, que es aportar valor a todos ustedes como profesionales, como organizaciones, y que puedan aplicarlo en el ejercicio de su profesión todos los días. Entonces, agradecerle también a nuestros patrocinadores por el apoyo que nos dan para poder realizar estas actividades. El Instituto Costarricense de Turismo, nuestro principal patrocinador y aliado en toda la ejecución de los diferentes proyectos que Canaeco desarrolla para la promoción de la sostenibilidad en Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias al Instituto por confiar también en el trabajo de Canaeco como organización, y también, por supuesto, agradecer a todos nuestros patrocinadores y a los que nos apoyan durante los diferentes meses con el conocimiento de los diferentes expertos que nos aportan sus conocimientos, ¿verdad? Valga la redundancia. Dentro de ellos, GCF Consultores, que es la marca consultora que el día de hoy nos va a estar brindando toda esa información sobre deducciones de pérdidas en tiempos de COVID, a Swiss Travel Costa Rica, que el jueves pasado nos estuvo apoyando con una charla sobre gestión de la sostenibilidad y el CST 2.0 bastante interesante, y la cual todos ustedes van a poder ver o replicar después si así lo desean. Vamos a estar compartiendo con todos nuestros afiliados y nuestros no afiliados también en nuestras redes sociales y a nivel de nuestras bases de datos los videos de todas las actividades que hemos realizado durante este año, para que todos tengan acceso a ellas y puedan repasarlas. Si no pudieron participar, entonces que puedan escucharlas y aprender sobre los diferentes espacios y temas que hemos tenido. También a la Universidad para la Cooperación Internacional, que nos facilita esta plataforma y es un aliado muy importante para Canaeco. Y a Zona de Prensa Comunicaciones, la agencia de relaciones públicas que ha trabajado con Canaeco durante muchísimos años y que en esta oportunidad nos apoya como aliado estratégico y patrocinador para la organización de actividades como esta. Entonces, a todos ellos, muchísimas gracias por el apoyo que nos dan, y a todos ustedes por confiar en el Programa Anual para el Bienestar Social y Promoción de la Sostenibilidad en Costa Rica, que es el nombre de nuestro programa educativo,
y el que desarrollamos con mucho entusiasmo para todos ustedes y que es gracias al apoyo de todos nuestros patrocinadores del Instituto Costarricense de Turismo y de nuestros aliados estratégicos y de todos ustedes que confían en nuestro trabajo. Entonces, sin más que decir, los voy a dejar con don Alberto, que es la persona o el profesional que nos va a estar compartiendo el día de hoy su conocimiento. Es un espacio en el que todos vamos a poder aprender y en el que esperamos que dentro del marco legal podamos sacar algún beneficio de esta situación tan difícil que hemos tenido y que hemos vivido en los últimos tiempos. Entonces, para el espacio de preguntas lo vamos a dejar hacia el final por medio del chat, entonces nos pueden ir enviando las consultas al chat y al final las vamos a abarcar. Si el expositor le solicita, como decía Paula, que abran su micrófono o la cámara, pues lo hacemos en el momento en que él lo solicite. Y de lo contrario, permanecer con ambos cerrados para no afectar la calidad de la presentación. Entonces, don Alberto Porras, bienvenido. Muchas gracias por el espacio y somos todos suyos para que nos comparta de su conocimiento. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme en este espacio darles un poco de conocimiento acerca de la deducción de pérdidas, pero sin antes agradecerles a todas las personas y patrocinadores que hicieron este evento posible y a Canaeco por la invitación correspondiente. Les agradezco mucho por este espacio y espero que hoy sea una charla muy provechosa para nivel de conocimiento y desarrollo de la actividad turística. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Uno de los temas importantes que se ha dado para este año es todo el tema de el impacto COVID. Hoy, lamentablemente, mucho del sector turismo tuvo una afectación significativa en su actividad económica, producto de que cualquier actividad del sector turismo va a proyectar tener pérdidas este 2020. Entonces, es importante valorar esta condición de pérdidas. ¿Qué podría yo sacarle a nivel fiscal? ¿Cómo se verían estas pérdidas a un nivel de la administración tributaria? ¿Y qué tendría que yo respaldar para poder justificar la pérdida? Entonces, desde el punto de vista, tenemos que entender que una pérdida es el resultado negativo de un estado financiero, del estado de resultados, donde yo tomo mis ingresos menos mis gastos y llego a un resultado negativo llamado pérdida. Entonces, es importante tener claro qué es el concepto pérdida. Pérdida es mi estado de resultados bajo un concepto de ingresos menos gastos. Es importante tener claro que para efectos financieros vamos a tener un resultado negativo financieramente hablando, pero no necesariamente esta pérdida financiera va a ser igual a la pérdida fiscal. Entonces sí es importante porque hay casos de empresas que tienen una pérdida financiera, pero al final llega a tener una utilidad fiscal, que ahorita lo vamos a ir desarrollando en el desarrollo de la presentación. Entonces, primero tenemos que tener claro qué es el concepto de pérdida. Posteriormente, ¿qué pasaba antes de la reforma fiscal? Cuando hablo de la reforma fiscal, es lo que entró a regir el 1 de julio del 2019, donde cambia completamente lo que veníamos trabajando anteriormente. Pero ya había empresas que se podían deducir sus pérdidas como un gasto deducible a futuro. Entonces, ¿quiénes estaban dentro de esa condición? Las empresas agrícolas, que tenían derecho a 5 años, y las empresas industriales. Dentro del tema de industria entraban los hoteles, en el cual tenían el derecho de aprovecharse ese beneficio fiscal en 3 años siguientes. Y las demás compañías no tenían el derecho. Una empresa que se dedicara a todo el tema de agencias de viajes no tenía el derecho. Una empresa que se dedicase a vender zapatos no tenía derecho a deducir sus pérdidas que tuvo en el ejercicio fiscal. Entonces, estas son las condiciones de lo que tenía antes de la ley. Ahora, ¿qué pasa con que, y vamos a entender qué es deducir pérdidas? Ok, deducir pérdidas no es que es un menos impuesto, no. Lo que pasa es lo siguiente, la deducción de pérdidas es un beneficio fiscal que obtiene una compañía para aplicar como un gasto deducible a futuro.
cuando se obtengan ganancias. Cuando no se obtengan ganancias, no aplico ningún beneficio fiscal. Entonces, es importante, no es un abono al impuesto, es un gasto deducible que yo voy a poder aplicar en mis próximas declaraciones para disminuir el pago correspondiente al impuesto. Entonces, es importante tener que es un tema de deducir pérdidas. Deducir pérdidas no es un abono al impuesto, es un gasto que me voy a aprovechar en el futuro, en los siguientes 3 años o 5 años, dependiendo del tipo de industria. ¿Qué pasa con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que entra a regir a partir del 1 de julio? Modifica el artículo 8 de la ley, donde habla de que cuando un periodo fiscal, una empresa obtenga pérdidas y estas se aceptarán como deducibles los siguientes 3 periodos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora entramos todos. Cualquier compañía, indiferentemente su actividad económica, va a tener derecho a deducir sus pérdidas por los siguientes 3 años como un gasto deducible. Entonces aquí aplica lo siguiente. Al 2019 no tenía derecho a aplicar mis pérdidas, pero a partir del 2020 ya inicio con un derecho fiscal. Si yo hoy, este 2020, yo soy una agencia de viajes y tengo una pérdida fiscalmente hablando, yo tengo derecho a aplicármela como un gasto deducible para la declaración de renta del 2021, 22 y 23. ¿Esto qué quiere decir? Me voy a aprovechar un beneficio fiscal de un impacto negativo del 2020. ¿Qué pasa si yo tengo pérdidas del 2019? No, ya esas pérdidas no entran en la condición del impuesto. Las que van a entrar son las que se originen en el 2020. Ahora sí, y Alberto, ¿y qué pasa con las empresas hoteleras que ya venían con una condición de pérdida? Siguen el mismo tratamiento hasta agotar su aplicación, igual que las empresas agroindustriales entran en la misma condición, van a seguir aplicando este beneficio hasta que se agote. Entonces, es importante tener claro de que muchas de las empresas de las aquí presentes pueden ser que cierren sus resultados negativos. Entonces, es aquí donde nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Y esto me lo voy a poder aplicar en los siguientes años? Sí, correctamente, por el cambio de la ley. Pero las pérdidas que originen en el 2020, es aquí donde vamos a empezar a aplicarlas, como vuelvo a repetir, en el 2021, 2022 y 2023, como un gasto deducible. ¿Y cómo lo puedo aplicar? ¿Hay una fórmula? ¿Establece el reglamento algo? No, eso conforme convenga. Puede ser que en el 2021 me consuma completamente la pérdida del 2020. Como puede ser que yo la agarre y la distribuya en 3 porciones iguales en los siguientes 3 años. Pero ya eso es una condición de cómo la compañía o los contribuyentes lo vayan a poder aplicar. Entonces, es importante tener claro estos beneficios fiscales para cuando se obtengan utilidades, tener una reducción de la base imponible y así un menos pago de impuestos sobre la renta. ¿Qué nos pide la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con todo el entorno a estas deducciones de las pérdidas? 1, primero, que sean pérdidas originadas de una actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que por lo general puede ser que una compañía tenga una inversión en una filial, en otra sociedad, y resulta que vendió la filial y tuvo una pérdida. ¿Por qué? Porque tal vez tenía registrado una inversión de $1 millón y la logra vender en unos 800,000, quiere decir que tiene una pérdida de $200,000. Ahora sí, esta pérdida de 200,000 es algo habitual de la compañía. No, ¿por qué? Porque la compañía no se dedica a vender acciones. Y es deducible de los impuestos. ¿Me la voy a poder aplicar estos $200,000 a futuro? No. ¿Por qué? Porque no es del giro habitual de la actividad económica de la compañía. Entonces es un cuidado que hay que tener. No todo pérdida va a ser deducible para los siguientes años. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Luego, ya sean pérdidas fiscales. Es aquí la diferencia, que es una pérdida financiera y que es una pérdida fiscal. La pérdida financiera es lo que siempre nos va a arrojar el estado financiero de la compañía. Pero la pérdida fiscal es aquí donde parte de la pérdida o resultado
de la compañía más los gastos no deducibles menos los ingresos no gravables. Entonces, no necesariamente la pérdida financiera es igual a la pérdida fiscal. Y luego que se encuentre debidamente contabilizadas como pérdidas diferidas en cada periodo. Ahora les voy a explicar qué es este apartado. Este apartado entra en la siguiente condición. Se debe de separar, no puede estar dentro de una misma cuenta contable. Esto tiene que estar separado para lograrlo identificar cuánto es la pérdida que se está reconociendo como un gasto a futuro. Entonces, sí es importante tenerlo bien identificado en el balance de comprobación de la compañía, porque eso tiene que estar separado. ¿Para qué? Para que en una eventual revisión fiscal se logre determinar cuánto es ese beneficio fiscal que se van a poder aprovechar en los siguientes años. Ahora sí, vamos a entrar al tema técnico. Pérdidas fiscales versus pérdidas financieras. ¿Qué es una pérdida financiera? Todos sus ingresos menos todos sus gastos. Pero ahora sí, ¿la fiscal qué es? Todos sus resultados económicos más los gastos no deducibles. ¿Por qué más? Porque ya los gastos no deducibles habían rebajado la utilidad. Entonces quiere decir que la base imponible del impuesto sobre la renta tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque este gasto no lo va a aceptar la administración tributaria. Y luego, menos los ingresos no gravables. ¿Por qué menos los ingresos no gravables? ¿Por qué? Porque estos ingresos dieron una mejoría a la utilidad, al resultado negativo. Entonces quiere decir que tiene que ajustarse. Entonces es importante, y esto es lo que vamos a llamar conciliación fiscal. Y eso tiene que estar completamente respaldado para una eventual revisión por parte de la administración tributaria. Porque es importante, la pérdida del 2020 va a estar sujeta a una revisión si me auditan, sea el 2021. Si a mí me auditan 2021 y en el 2021 yo me apliqué una pérdida del 2020, yo tengo que tener todo el soporte documental para poder establecer que esa pérdida es deducible del impuesto sobre la renta para el 2021. Porque en el momento que venga la administración tributaria y me revise 2021 y me diga, bueno, quiero los documentos de respaldo de esta pérdida del 2020, yo tengo que tenerlo. ¿Y qué pasa si no lo logro justificar? La administración puede ser que me ajuste ese gasto de una pérdida del 2020, cosa que para eso le digo, es necesario poderla documentar y tenerla bien respaldada de acuerdo a la conciliación fiscal que hagamos para este 2020. Es importante, ahora sí, ¿cómo tengo que tenerlas? Porque uno de los puntos anteriores era que tengo que tener la cuenta de pérdidas diferidas separada. ¿Qué hablo yo con separado? Es que se logre mostrar en su balance de comprobación la cuenta de capital social, aporte extraordinario de socios, reserva legal, resultados acumulados, pero dentro de los resultados acumulados que creen hijas, llamadas cuando tengan utilidades o cuando tengan pérdidas, y que las tengan separados por periodos. En este caso, al modo de ejemplo, coloco que en el 2019 tuvimos utilidades y en el 2020 vamos a cerrar con pérdidas. Entonces quiere decir que deberíamos de crear una cuenta mayor llamado pérdidas y una hija llamada 2020. ¿Con qué objetivo? Para poderlo lograr determinar. Y que es importante, aquí me va a decir un monto de la pérdida en el cual la conciliación fiscal va a determinar cuánto es esa pérdida fiscal que me voy a poder deducir en los siguientes 3 años. Es tener claro, importante, esos son puntos primordiales, porque si todo estuviera incluido en una cuenta llamada resultados acumulados, ¿cómo logra determinar un auditor cuánto es la pérdida? Si está todo metido en una misma cuenta. Entonces, sí es importante que estos tipos de datos estén reconocidos en forma separada. Y es importante. Y vamos a lo siguiente, pérdidas diferidas no es que yo vengo, tomo la pérdida y lo voy a llevar a una parte de activos. No, no, no. Pérdida es pérdida y pérdida va al patrimonio. Yo no tengo que llevarlo a una cuenta de activo porque eso es incorrecto. Porque pérdida, y recuerde que las bases contables aceptadas por la administración tributaria son las normas internacionales de información financiera, las famosas
NIF. Entonces, la NIF no permite llevar una pérdida a un activo. Entonces, quiere decir que tendríamos que siempre reconocerlo a nivel de patrimonio. Nada más que lo que tenemos que lograr tener identificado es que estas pérdidas estén registradas en forma separada por cada periodo que se origina. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si en el 2021 se origina una pérdida? Claro, entonces creamos otra cuenta llamada 2021 y registramos la pérdida. Porque para el 2021, ¿cuándo van a ser deducibles? Para el 2022, 2023 y 2024. Y así sucesivamente 3 años. ¿Qué pasa cuando estas pérdidas en los siguientes 3 años yo no me las voy a poder aplicar? Puede ser que hoy 2020 pierda, 2021 perdí, 2022 también perdí y 2023 también perdí. Porque puede pasar. Si se da esas circunstancias, se perdió el beneficio fiscal de la pérdida del 2020. Nada más que los beneficios fiscales del 2021 se corre al 2024, del 2022 al 2025 y así sucesivamente. Porque es igual, donde se origina la pérdida, cuento 3 años siguientes. Si la pérdida se origina en el 2021, voy 3 años siguientes. Si se origina en el 2022, voy 3 años siguientes. Entonces, bajo este argumento, bajo este tecnicismo, es importante que llevar el control de las pérdidas en forma separada en el balance de comprobación de la compañía. Vamos a entrar a modo de ejemplo. Es aquí donde vamos a lograr determinar esto, lo que vamos a reconocer como la famosa conciliación fiscal. Yo tengo un resultado operativo, ya esta es la utilidad antes de impuesto, los resultados, perdón, las pérdidas antes de impuesto, y nos arroja una pérdida financiera. 50 millones es una pérdida. ¿Qué pasa? Vengo y hago los siguientes ajustes, más los beneficios empleados. Sabemos que un beneficio empleado no es deducible del impuesto sobre la renta, a no ser que se haya incluido en la seguridad social. Entonces, como vamos a poner el ejemplo, no se incluyen en la seguridad social, entonces hay 10 millones en la contabilidad, entonces yo se los tengo que sumar. ¿Por qué? Porque tributación no me los va a aceptar. Luego también en la contabilidad tiene gastos que no tienen un soporte contable. Mira, fueron gastos o erogaciones que se hicieron y no tenemos una factura fehaciente o una factura en forma electrónica. Entonces, cuando se da este tipo de gastos es igual un gasto no deducible, en este caso 15 millones, a modo del ejemplo. Es importante, y ahorita les explico al puro final qué es esto, gastos de efecto cambiario no realizado. De acuerdo a las indicaciones de la Administración Tributaria, para este 2020 tenemos una particularidad. Se da la siguiente asunto. Tributación solamente va a reconocer como ingreso gravable o gasto deducible el efecto cambiario realizado. El no realizado va a ser un gasto no deducible. Y ahorita les explico, pero a modo de ejemplo, para seguir avanzando, vamos a decir que hay un ajuste de 10 millones. Esto quiere decir que era un gasto por efecto cambiario, pero no está realizado. Entonces quiere decir que la Administración Tributaria me va a decir, esto es un gasto no deducible a hoy. Lo va a hacer deducible en el momento que usted lo pague. ¿Qué pasa? Tomo de 50 millones, a esto es un negativo, le sumo 10 millones, le sumo 15 millones, ¿y qué sucede? Voy a llegar, ven, tuve una pérdida financiera, pero la pérdida fiscal son 15 millones. Entonces, ¿qué va a ser deducible para el 2021, 2022 y 2023? 15 millones de colones, no 50, van a ser 15 millones, porque es lo que va a reconocer la administración como un gasto deducible a futuro, 15 millones de colones. Entonces, esto es el famoso ejercicio de la conciliación fiscal, que de hecho ahora la Administración Tributaria, cuando manda el inicio de comunicación de auditoría, indica, dame tu conciliación fiscal. Esto es lo que vamos a reconocer como una conciliación fiscal, donde parto de mis resultados económicos hasta llegar al resultado fiscal. Entonces, a modo del ejemplo, siguiendo con el ejemplo, tengo 50, le sumo todos estos efectos no deducibles y al final quedo con una pérdida ajustada ya para efectos fiscales de la declaración de impuestos, en el cual le voy a decir al fisco, señor, yo en este 2020 perdí 15 millones de colones. Entonces, ya teniendo este efecto,
es aquí donde la pérdida fiscal es lo que va a ser deducible para los siguientes 3 años. Alberto, ¿y esto cómo me lo puedo aplicar? ¿Puedo aplicar 5 millones en cada año? Sí, lo puedes hacer. Como puede ser que lo aplique todo en el 2021 y no pague impuestos. Cómo puede ser que lo aplique proporcionalmente. Eso depende cómo lo quiera aplicar la compañía. Pero yo recomiendo, entre más rápido lo puedan aplicar, mejor para que se aproveche el beneficio fiscal y no exista un impago de impuestos correspondiente. Vamos en el caso, ahora sí, venimos al 2021. Volvemos, logramos determinar y los resultados da una pérdida financiera. Volvimos a perder en el 2021, 20 millones. Pero vuelvo a hacer el mismo ejercicio de la conciliación fiscal. Beneficios a empleados, 8 millones de colones. Gastos sin soporte contable, 10 millones de colones. Y efecto de cambiario no realizado, 10 millones. Esto quiere decir que si yo tomo estos 20 millones y le ajusto estos gastos, quiere decir que ya empiezo a tener una utilidad fiscal. Pero vea lo que pasa. Ok, yo logro determinar una utilidad fiscal en el 2021. ¿Qué tengo que hacer? Como tengo un beneficio fiscal del 2019, perdón, del 2020, perdón, aquí es un error, es 2020, la pérdida diferida del 2020, quiere decir que de mis 15 millones me voy a aplicar los 8. ¿Y qué pasa para la declaración del 2021? Declaro 0 resultado fiscal. ¿Y qué pasa con el impuesto de renta? No habría ningún impuesto. Y ahora sí, de los 15 millones, como ya en el 2021 me apliqué 8, ¿cuánto me quedaría para aplicar en el 2022? 7 millones de colones. Ese es el efecto del reconocimiento de pérdidas diferidas producto de ahora del artículo 8, inciso G, de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos dan este beneficio de poder aplicar estas pérdidas diferidas en los siguientes 3 años. Entonces, es aquí donde vamos a empezar a entrar en esta particularidad. Esto es nuestra conciliación fiscal. Es aquí donde nosotros, y a la hora de llenar la declaración, hay una partida en otra declaración, en la declaración, al puro final de los gastos, dice otros gastos deducibles. Es ahí donde vamos a colocar estos 8 millones de colones para que en la declaración cierre con 0 resultados y no calcule ningún impuesto sobre la renta. Entonces, basándonos en estos ejercicios, es importante conocer estos beneficios fiscales y vamos a lo siguiente. Hoy estoy hablando de pérdidas diferidas, pero la ley de impuestos sobre la renta tiene otros beneficios fiscales que puede sacarle provecho el contribuyente. ¿Con qué objetivo? Con mitigar el impacto del impuesto sobre la renta, porque aquí no estamos creando ninguna figura ficticia, no. Aquí estamos trabajando con argumentos de la ley, así como hay lineamientos para el ingreso y el gasto, también para los beneficios fiscales. Si hoy tengo una condición especial y voy a tener un beneficio fiscal a futuro, ¿por qué no lo puedo reconocer como contribuyente? Si es deducible y lo acepta la ley del impuesto sobre la renta, saquémosle provecho. Si hoy, 2020, vamos a tener una pérdida, saquémosle provecho, no por desconocimiento. Saquémosle el mayor provecho de deducir esta pérdida del 2020, que muchas compañías van a cerrar, pero es importante que esta pérdida esté respaldada y sea una pérdida fiscalmente hablando y no la financiera. Entonces, los dejo sobre la mesa. Es importante empezar a revisar nuestra contabilidad, ver nuestras proyecciones y poder avanzar con este análisis. Una de las cosas importantes que quise mencionar, a pesar de que no es un efecto de la pérdida, pero es algo que va a influir directamente sobre la pérdida de este año. La Administración Tributaria en su oficio 867 de 2020 interpreta que, una vez analizada la situación expuesta, esta dirección considera, a razón de que el consultante, cuando debe considerar la terminación del impuesto sobre la renta como un ingreso gradual o como un gasto deducible, únicamente el diferencial cambiario que sea efectivamente realizado. Y aquí es donde vamos a quedarnos un momento. Cuando hablamos de concepto realizado,
vamos a trabajar que es el efecto cambiario cuando yo cancelé ese pasivo o ese préstamo o esa cuenta por pagar en dólares y reconocí un efecto cambiario en el tiempo. Pero a modo de ejemplo, si yo tengo un préstamo del banco, a inicio del periodo era $1.000.000 y resulta que llego al cierre fiscal, el mismo $1.000.000, sigo debiéndole al banco porque le pedí la prórroga, el banco me dio el beneficio fiscal, el beneficio económico. ¿Qué pasa con el $1.000.000? El $1.000.000 no se movió, pero resulta, ¿cómo es el efecto cambiario? Arrancamos con un tipo de cambio de 570 colones y hoy el tipo de cambio está en 598. Y a modo de ejemplo, puede ser que lleguemos a diciembre a un tipo de cambio de 600. ¿Qué pasa contablemente? Contablemente, la contabilidad es en colones costarricenses. Quiere decir que hemos estado reconociendo durante todo el periodo fiscal un efecto cambiario. ¿Y eso qué pasa? ¿Y eso qué me va a originar? Un gasto. ¿Por qué? Porque quiere decir que voy a estar debiendo más colones, quiere decir que tengo un gasto por efecto cambiario. Y ese gasto, ¿cómo se refleja en la contabilidad? Como un gasto. ¿Y eso qué va a hacer? Una mayor pérdida. Pero ¿qué sucede para efectos fiscales? No nos van a reconocer el gasto que me originó ese préstamo. ¿Por qué? Porque como el préstamo no lo he pagado, es lo que considera como efecto cambiario no realizado. Entonces, si yo arranqué, varié, pongámosle que la variación del monto fueron 20 colones por $1.000.000. Quiere decir que son 20 millones de gasto por efecto cambiario. ¿Y qué pasa con esos 20 millones? Contablemente están como un gasto contable. Pero ¿es deducible ese gasto? No, no es deducible. ¿Por qué no es deducible? Porque no he pagado el $1.000.000. Entonces, quiere decir que voy a tener que ir a ajustar mi pérdida por el efecto cambiario, así como hicimos aquí en este ejercicio. ¿Ve? Gasto por efecto cambiario no realizado, 10 millones de colones. Entonces, quiere decir que esto es un gasto contable de un pasivo que no he podido cancelar. Y esto hablemos, una cuenta por pagar a proveedores, un préstamo, cualquier pasivo que esté expresado en moneda extranjera. Entonces, bajo estas condiciones, volvemos a hacer la siguiente. Y ahora sí, Alberto, me hablaste del gasto. ¿Qué pasa a nivel del ingreso? Porque puede ser que tenga hoy cuentas o préstamos en dólares. Igual quiere decir que estoy recibiendo más colones o quiere decir que el tipo de cambio creció, entonces quiere decir que debería recibir más colones. ¿Y qué pasa con ese ingreso? Porque puede ser que hoy tenga una utilidad producto de un ingreso por efecto cambiario. Porque puede ser que tenga mis pasivos y mis cuentas por cobrar en dólares y me da un efecto cambiario y tengo una utilidad. Es igual, aplicaría lo mismo. De esa cuenta por cobrar, ¿cuánto le ha pagado el cliente? No, no me ha pagado el cliente. Entonces, todo el efecto cambiario de esa cuenta por pagar que no le ha cancelado el cliente es un ingreso no gravable. Entonces, quiere decir que tendría que ir a ajustar la base de los ingresos. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir a tributación, claro, contablemente yo registré el efecto cambiario, ingreso, pero no es gravable porque no está realizado. Ahora sí, voy al otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo inicié con $1.000.000, el préstamo, y llegué al final del periodo con 800? ¿Cuánto pagamos? ¿Cuánto pagó la compañía? $200.000. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el efecto cambiario no realizado? El efecto cambiario de los 800. ¿Y cuánto es el efecto cambiario realizado? El efecto cambiario de los $200.000. Entonces, ven lo importante de analizar estas condiciones
que me afecta contablemente mis pérdidas. Porque no es lógico ni pagar impuestos por un efecto cambiario que no está realizado, pero también tengo que tener claro de que ese gasto por efecto cambiario me vaya a hacer todo deducible. No, tengo que hacer mi análisis. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder determinar específicamente qué sí es gravable y qué sí realmente va a ser deducible. Por eso yo les decía, señores, cuando venimos a esta condición, esta pérdida fiscal va a estar sujeta a una revisión fiscal por parte de la administración tributaria. Entonces tengo que tener todos los soportes y los análisis suficientes para lograr decir, este gasto por efecto cambiario no realizado. Tengo que tener una tablita donde dice mi análisis del efecto cambiario, que sí está realizado y que no está realizado. Porque lo que no está realizado va a ser un gasto no deducible en ese momento. El día que pague el pasivo al banco o le pague al prestamista el préstamo, bueno, señores, es ahí donde va a estar realizado el efecto cambiario y es ahí donde vamos a tener situaciones. No lo traje en la presentación, pero otro aspecto importante es el tema de los intereses también. Recuerda que dentro de la ley se establece la deducibilidad máxima de los intereses cuando estos préstamos son cuando no son con bancos y son con prestamistas, cuando no son entidades supervisadas. Esto quiere decir que también tenemos topes máximos de deducibilidad que tenemos que traer sobre la mesa el análisis para este 2020. Entonces, pueden ser que hoy cierre con pérdidas, pero ojo, señores, tenemos que analizar si esa pérdida es fiscalmente hablando deducible, porque también tenemos que analizar todos los aspectos de la ley que me empiezan a modificar este tipo de pérdida. Si logro determinar que al final llegué a una pérdida fiscal, bueno, señores, ese es su beneficio fiscal a futuro y hay que tenerlo bien documentado. Entonces, analicemos el efecto cambiario, analicemos el efecto de los intereses y, señores, veamos qué es deducible y qué no es gravable en la contabilidad de las empresas. Somos GCF Consultores. Estos son nuestros diferentes servicios de contabilidad, auditoría, asesoría legal e impuestos. Si gusta, entramos en la sección de preguntas. Sí, me parece. Hola, don Alberto. Gracias por compartirnos ¿Me escuchan? Sí, claro. Te escuchamos. Bueno, perfecto. Perdón, es que pensé que no me estaban escuchando. De manera tan clara la información, ¿verdad? Pero sí me parece que obviamente vamos a tener preguntas por parte de los participantes, porque es un tema que genera muchas consultas. Entonces, vamos a ir abriendo el espacio. Mientras tanto, agradecer a nuestros patrocinadores por el apoyo para la charla del día de hoy, que, bueno, ya les habíamos anunciado que era una charla bastante clara y de duración de 1 hora. Entonces, vamos a ir abriendo el espacio para las preguntas que están contempladas dentro de este tiempo. Dicen por aquí, tengo una duda, si una empresa tiene un préstamo de calle, o sea, de prestamistas, los cuales son contribuyentes en moneda extranjera, ¿debo hacer el procedimiento de efecto cambiario? Y ya se han generado pagos parciales al capital. Ok, bueno, es como el ejemplo que les comenté. Nosotros tenemos que analizar cuánto es el monto inicial que inicia el periodo y ahora sí, cuánto fue el saldo que estoy llegando al cierre de diciembre. Y es ahí donde tengo que lograr determinar cuánto es el efecto cambiario durante todo el periodo. Ahora sí, a modo del ejemplo, si yo he iniciado con $1.000.000 el préstamo y cierro al final de diciembre de 2020 con 800,000, ahora sí, quiere decir que hay 200,000 que se abonó. Ok, perfecto. Entonces, el efecto cambiario que tengo que analizar es, ahora sí, cuánto corresponde a los 800 y cuánto corresponde a los 200. ¿Con qué objetivo?
con el objetivo de lograr determinar cuánto corresponde a los 200 y demostrarle a la administración tributaria que ese efecto cambiario de los $200,000 es un gasto deducible. ¿Por qué? Porque ya está realizado. Quiere decir que ya lo pagó la compañía y ya materializó ese efecto cambiario. Entonces, es aquí. Y lo del resto, lamentablemente por la estructura, sería un gasto no deducible. Entonces, quiere decir que tendríamos que ir a ajustarlo en nuestra conciliación fiscal. Perfecto, muchas gracias, don Alberto. Dicen por aquí también, muchas gracias, muy clara toda la presentación. Con respecto al pago parcial de renta que vence en septiembre, ¿hay un trámite que se tenga que realizar para no tener que pagarlo, ya que claramente no tenemos renta a favor para este periodo? Gracias. Exacto. Esto es lo siguiente. El procedimiento tiene que hacerse de la siguiente forma. 2 meses antes de que venza el plazo del pago parcial, yo tengo que solicitarle a la administración tributaria, le puedo solicitar a la administración tributaria la eliminación de los pagos parciales. Puedo solicitar el de septiembre y puedo solicitar el de diciembre, porque también recuerde que en diciembre vamos a tener otro pago parcial. ¿Qué es lo que tengo que entregarle a la administración tributaria? Tengo que llenar un formulario que está en la página web de la administración tributaria y tengo que hacer lo siguiente. Lo que piden requisitos es presentar los últimos estados financieros antes de la solicitud. Entonces, por ejemplo, si hoy estoy haciendo el trámite de agosto, en agosto, quiere decir que tendría que entregar, aunque sean los estados financieros de junio o julio. ¿Ok? Los que tenga. Y después tengo que demostrarle a la administración tributaria bajo estados financieros proyectados al cierre de diciembre para poder demostrarle a la administración tributaria, señor, hoy pierdo y mis condiciones a futuro voy a perder. Entonces, ¿para qué le voy a pagar los pagos parciales? Si no voy a tener impuesto a pagar. Pero ese es el debido proceso. ¿Y qué es lo que se recomienda? Que ojalá estos estados financieros vayan certificados por un contador público para que le dé certeza jurídica. Es importante llenar el formulario, presentar esta documentación y vamos a lo siguiente. También puedo solicitar reducción de los pagos parciales, siempre y cuando periodos pasados la empresa haya tenido un ingreso extraordinario. Por ejemplo, vendió una propiedad, le quedó una utilidad importante, tributó ese año por la venta de la propiedad, pero claro, este 2020 no tiene la venta de la propiedad, pero claro, se calculó un efecto de pago parcial significativo, pero no las voy a tener en estas condiciones. Entonces yo le puedo solicitar a la administración tributaria bajo un argumento técnico, decir, bueno, señores, es que en el 2019 yo tuve un ingreso extraordinario, cosa que no lo tengo en el 2020, y solicito que se haga una reducción del pago parcial. También se puede hacer, pero para yo solicitar una eliminación de pagos parciales, el argumento técnico tiene que presentar pérdidas. No es una menos utilidad, porque tributación le va a decir, o sea, si no es pérdida, tributación le va a decir, le rechazo. Y es importante, ¿qué pasa cuando tributación no responde dentro de los 2 meses? Y hoy hay que hacer el pago. Quiere decir que estaríamos obligados a hacer el pago parcial y posteriormente la administración tendría que devolvernos el pago parcial, cosa que es muy difícil, pero eso se recomienda hacerlo con tiempo. ¿Para qué? Para que la respuesta de la administración tributaria salga antes de que venza el pago parcial. También lo dejo sobre la mesa. Es importante que conozca que cuando tenemos la razón y por X motivo la administración tributaria por un tema de tecnicismo falla en contra de nuestra solicitud, tenemos un plazo de 30 días para presentar los alegatos y sus debidas correspondientes a nuestras pruebas de descargo. Entonces, sí es importante que lo tengan presente cómo es esta solicitud de eliminación o reducción de pagos parciales. Perfecto, muchas gracias, don Alberto. Otra consulta que nos hacen por privado es qué sucede con las empresas que antes no estaban sujetas al pago del impuesto sobre la renta y que a partir de este año sí quedan sujetas. ¿Cómo funciona? ¿Sería entonces hasta a partir del siguiente año que lo empiezan a pagar o se contempla el año anterior, aunque el año anterior no estaban sujetos?
Ok, cuando me hablan de este periodo, quiere decir que este año va a ser como un contribuyente normal. ¿Ok? Quiere decir que vamos a declarar el impuesto y ¿qué tenemos que hacer? La conciliación fiscal. Tengo que tomar mi resultado económico, hacer los efectos del ingreso no gravable y el gasto no deducible y lograr determinar el resultado económico fiscalmente hablando, sea una utilidad o una pérdida. Y por ende, ahí calcular el debido impuesto. Y es importante que lo tenga. Si hiciera una pérdida, ¿qué tengo que hacer? Lo que les expliqué en la presentación. Separarla contablemente para poder solo aplicar en el 2021, 22 y 23. Perfecto, perfecto. Gracias, don Alberto. Bueno, no nos han llegado más consultas. Quiero ver, bueno, tengo por aquí una. Dice, con respecto a los impuestos municipales que se calculan basados en la facturación del año anterior, para este año estamos pagando impuestos municipales altos, basados en las ventas del año pasado. Además de solicitar moratorias con la municipalidad, ¿hay otra vía para solicitar una reducción? Depende quién sea la municipalidad. Hay municipalidades que son flexibles, nada más que piden que nosotros le hagamos una proyección de los ingresos para que así sean tasados los correspondientes impuestos. Porque si hoy tengo una actividad que estuvo cerrada durante 4 meses, no tuve ingresos durante esos 4 meses, ¿cómo voy a pagar hoy impuestos municipales en una condición de un periodo anterior diferente a este? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a acercarnos a la municipalidad, hacer el debido proceso diligente y presentar la documentación de descargo y decirle, bueno, señores, analicen mi situación, estos son mis ingresos, esta es mi proyección que yo voy a cerrar en el 2020, y señores, yo necesito que se ajusten a una realidad económica. Pero no todas las municipalidades, dejo bien claro, no todas las municipalidades lo están haciendo. Hay otras que analizan la situación y ajustan. Otras definitivamente no lo están considerando. Perfecto, don Alberto, muchas gracias. Bueno, vamos a dar un espacio para ver si nos llegan más consultas. Antes agradecerle a nuestros patrocinadores por todo el apoyo para la organización de la charla, al Instituto Costarricense de Turismo, por el patrocinio del Programa Anual para el Bienestar Social y Promoción de la Sostenibilidad en Costa Rica, por supuesto a ustedes, don Alberto, y a Zona de Prensa Comunicaciones, quien nos regaló el enlace con GCF Consultores, que es la empresa consultora que hoy nos transmite toda esta información tan valiosa que podemos poner en práctica, y que muchos inclusive no conocían. Entonces, nos consultan aquí, dice, hubo varios cambios respecto al registro de accionistas obligatorio. Al final, ¿cómo quedó ese tema? Ok, el tema, voy a explicarles. Estaba la obligación para hacer la declaración del 2020 ahora en septiembre, pero debido a un cambio importante, se amplió el plazo para que sea en abril 2021. Entonces, muchas de estas condiciones técnicas pasan para el 2021. Entonces, quiere decir que la administración tributaria con la declaración de accionistas que estaba en su momento sigue estando vigente y haríamos los cambios correspondientes hasta abril del 2021. Lo que teníamos para hacer ahora en septiembre ya no va y quedaría hasta abril 2021. Es importante que sepan, hubieron varios cambios. Las declaraciones van a hacerse en forma automática, en sentido de que lo que vamos a hacer es revisar si la información accionaria de las empresas siguen, no hay modificaciones, no han cambiado de socios y se mantiene la misma información. Lo único que vamos a llegar es en abril 2021 y darle enviar. Ya no tendríamos que hacer el autollenado sin ningún problema, ya nada más enviamos y estaría ya presentada el 2021. Ahora sí, ¿qué pasa con estas empresas nuevas que ingresan por primera vez, aparecen, se inscribieron, se hicieron nuevas, quedan obligadas hasta en abril 2021 a presentar su declaración? Y también, ¿qué pasa cuando en el 2019 hubo errores? Cuando hubo errores, hasta en abril 2021 se pueden corregir y presentar otra vez la declaración como debe ser. ¿Qué pasa cuando
un contribuyente no presentó la del 2019, que era la que había que presentar en su momento y tiempo y forma, y está en estos momentos, tendría que presentar primero la anterior y después presentar la del 2020. Es importante que tengan claro que es una sanción muy importante, que esta es una sanción del cual va desde los 3 salarios base hasta los 100 salarios base. Entonces es una sanción completamente muy costosa. Si no se presentó, los invito a que lo hagan en forma voluntaria antes que intervenga la administración tributaria para que se puedan aplicar los descuentos correspondientes. Perfecto. Eso es así. Perfecto, muchas gracias. También nos consultan por privado y dice, si entiendo bien, para el impuesto sobre la renta se aplicaría algo parecido como se hace con el IVA, que por ejemplo, mi empresa en el periodo fiscal anterior tuvo pérdidas y pagó impuestos que ahora estamos recuperando como créditos fiscales, en el sentido de que nos estamos ahorrando hacer el pago de impuestos porque en este momento no tenemos tantos ingresos. Entonces esos créditos fiscales los voy aplicando. Sí, de igual manera se aplicaría con la renta. Esa es la pregunta de la persona. Exacto. Hay que tener claro de que si periodos pasados al día de hoy las empresas tienen saldos disponibles a favor de la compañía, lo pueden utilizar para cancelar cualquier otro tipo de impuesto, siempre que sea administrado por la misma entidad, la misma administración tributaria. Entonces, por ejemplo, Costa Rica tiene la ventaja, no como en otros países, Costa Rica tiene la ventaja que un saldo a favor de renta lo puedo aplicar en IVA y de un IVA lo puedo aplicar en renta. Y esto aplica al saldo a favor, se puede aplicar tanto a retenciones de remesas al exterior, retenciones de fuente del salario y así otros impuestos. Los únicos impuestos que no se pueden compensar es el pago de las personas jurídicas que vencen en enero. No se puede compensar, eso sí hay que pagarlo. Y el de timbre, educación y cultura se puede compensar, pero no lo recomiendo. Eso sí recomiendo realizar el pago porque es un monto muy pequeño, pero sí se pueden compensar los impuestos. ¿Qué es lo que es importante? Así como prescriben las deudas, así prescriben los saldos a favor. Recuerde que nuestro periodo de prescripción en Costa Rica son 4 años. Entonces hay que revisar nuestros saldos a favor para que no prescriban. ¿Y esto con qué objetivo? De que si en estos momentos hoy tuviese que realizar un pago de anticipo de renta, si tengo saldo a favor, mándelo a compensar. ¿Eso qué quiere decir? Va y lo trae en una condición vieja y lo actualiza con una determinación de que el saldo a favor ahora está disponible para el 2020. Entonces, ¿cuándo empieza a correr la prescripción de esta compensación? A partir de hoy, 4 años siguientes. Entonces, es importante tener claro, revisar nuestros saldos a favor. Ahora es importante tener claro, recuerde que ya ahora está la plataforma Travi. Travi es una plataforma muy sencilla en el cual puede el contribuyente o representante legal ingresar y realizar sus consultas que puede realizar en forma virtual con la administración. Puede solicitar un estado de cuenta, puede solicitar a realizar un arreglo de pago, etcétera, etcétera. Los invito a ingresar a esta plataforma. Es un canal de comunicación entre la administración tributaria y el contribuyente con el objetivo de poder realizar las consultas respectivas y así agilizar el debido proceso. Perfecto, muchas gracias, don Alberto. Vamos a ver si tenemos más consultas. Y hay una en el chat. Sí, dice, he escuchado algo sobre errores grandes en los estados de cuenta de tributación. He solicitado 2 veces este año y cada vez salen diferentes. Supuestamente tengo saldos a favor, pero no coincide con mis registros. ¿Es tentados aplicarlos? ¿Pero qué nos recomienda? ¿Es tentados? Okay. No sé si... Ajá. Es importante tener claro lo siguiente. Si hoy en el estado de cuenta persisten errores, o sea, hay que revisarlos. Si hoy el contablemente dice, no, mira, Alberto, mi control son
10 millones de colones de saldo a favor, pero el sistema de tributación dice 15, nos revisemos bien. Porque ¿qué pasa si yo hoy tomo la decisión de aplicarme los 15 y posteriormente tributación logra detectar que hubo un error en el estado de cuenta? Quiere decir que le voy a estar debiendo los 5 millones restantes con intereses, vamos, y con la sanción de la mora. Entonces, recomiendo antes de podérselo compensar, siempre revisar bien el estado de cuenta y lo que realmente tengamos justificado y documentado es lo que se puede aplicar. Lo contrario, no le recomiendo aplicarlo porque puede ser que trate de aplicarme algo que no me corresponde y después en el momento que se valore, puede ser que salga una determinación en contra del contribuyente. Entonces, no les recomiendo aplicarse algo que no podamos justificar. Lo que esté justificado, libremente, aplíquelo, compénselo, utilícelo, aprovéchelo, que no prescriba. Pero es importante que lo tengan claro de que lo que no pueda justificar, no lo aplique. Perfecto. Vamos a ver. Dice, con lo de la prescripción de 4 años, quiere decir que no me pueden cobrar deudas del 2016 para atrás. De hecho, del 2000, vamos a ver, 2010. Eso en relación a los impuestos, ¿verdad? No sí, a otra correcto. deuda. Ajá. Es que es importante tener lo siguiente. ¿Cuándo se corta la prescripción? Cuando yo recibí una notificación de cobro por parte de Hacienda. Ahí interrumpe la prescripción. O cuando yo estoy en un proceso de fiscalización, está interrumpida la prescripción. Si al día de hoy, en el caso de esta persona que realiza la consulta, si no recibió ninguna notificación, no recibió absolutamente nada, y hoy le están cobrando información de, pongamos, del 2014, señores, eso está prescrito. Eso nada más es montar una carta. De hecho, hay un formulario que está también disponible en la página de Hacienda, donde usted llena toda la información y hace la solicitud de prescripción de esa deuda. Pero también hay que tener claro, renta, y es que vea lo que vamos a ver, el artículo de Códigos y Normas de Procedimientos Tributarios dice que la prescripción arranca del 1 de enero del año anterior. Entonces, claro, ¿qué pasa con la declaración de IVA, de impuesto de ventas? Porque eso es lo que se llamaba en su momento, en diciembre del 2015. ¿Cuándo se presentó? El 15 de enero del 2016. ¿Cuándo inicia a prescribir esa declaración de enero? Que se presentó en enero de diciembre del 2015. Inicia a prescribir el 1 de enero del 2016. Entonces quiere decir que hoy la declaración de impuesto de ventas de diciembre de 2015 está vigente. ¿Cuándo prescribe? Ahora el 31 de diciembre. Entonces, por eso hay que revisar todos los casos, porque si son impuestos mensuales, tipo impuesto de ventas, tipo retenciones en la fuente o alguno de esos apartados, hay que analizar su periodo de prescripción. Vamos a lo siguiente, ahora sí, todo lo de noviembre 2015 para atrás está prescrito, y dejo bien claro, siempre que no se haya interrumpido la prescripción. ¿Cuándo se interrumpe la prescripción? Notificaciones por parte de Hacienda o procesos de fiscalización. Perfecto, muchas gracias. Don Alberto, nos consultan también por privado si una empresa del gobierno me hace un pago porque yo le brindo un servicio y a la hora de pagarme me retienen el impuesto sobre la renta, eso se convierte en un crédito fiscal para mí, perdón, en un crédito... En un abono de pago del impuesto sobre la renta. Ajá, correcto. Lo está reconociendo como un adelanto. Sí, correcto. Eso es un adelanto. No lo tendrían que pagar después ellos, otra vez. No, vamos a lo siguiente. A modo de ejemplo, yo llego a mi declaración, pongámosle que el gobierno me retuvo durante todo el año 5 millones de colones. Yo llego a mi declaración de impuestos, logro determinar que me toca pagar 7 millones, ya pagué 5, ya pagué 5, me toca pagar 2 millones de diferencia. Así. Ok, perfecto. Eso sí es un abono al impuesto sobre la renta. Y ese 2% que te retienen es importante, lo pueden aplicar a pagos parciales.
Entonces, también para un efecto de flujo de caja, si hoy tiene saldo a favor, aplíquenlo, compénsenlo, no saquen el dinero. Si ya está en la administración tributaria, utilícenlo, aplíquenlo, no saquen dinero. Hoy prefiero tener el dinero en la bolsa para poder tomar decisiones financieras que no dárselo a tributación y seguir llenándome saldo a favor. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, no nos han entrado más al chat, pero entonces agradecerle, don Alberto, por todo el conocimiento y tan clara la presentación de hoy, ¿verdad? Creo que nos abrió en muchísimos aspectos la mente y las posibilidades que tenemos para de alguna forma sacar algo positivo de las diferentes situaciones en las que se están viendo las organizaciones del sector turismo y de otros sectores, por supuesto, que también se han visto afectados por la crisis de COVID-19. Muchas gracias, don Alberto. Ahí tienen el contacto de GCF Consultores para que puedan adquirir cualquiera de sus servicios o realizarle cualquier consulta a los diferentes profesionales que trabajan para ellos. Y agradecerle nuevamente a nuestros patrocinadores, a todos ustedes por participar en la actividad y esperamos podamos seguir encontrándonos a través de esta plataforma en las diferentes capacitaciones que Canaeco ofrece para todos ustedes. En el mes de septiembre, desde ya los invito, el día 4 de septiembre tenemos un conversatorio sobre propuestas gubernamentales para la reactivación del sector turismo a las 10 de la mañana. Pueden revisar nuestras redes sociales y tramitar su inscripción a través de ellas. También saludar a los que nos están escuchando desde las diferentes plataformas, no solamente mediante Zoom. Agradecerles también por su participación. Tenemos también en septiembre una charla el día 10 de septiembre a las 10 de la mañana sobre economía circular. Todos invitados también a escuchar este tema tan interesante que creo que puede ayudarnos muchísimo en este contexto en el que estamos viviendo. Y el día 24 de septiembre vamos a tener la celebración del Día Mundial del Turismo de manera virtual. Canaeco desde hace varios años viene realizando cada 27 de septiembre, que es el día oficial, un rally histórico por la ciudad de San José, pero este año, dadas las circunstancias, nos vamos a reinventar y lo vamos a hacer de manera virtual el día 24 de septiembre a las 10 de la mañana. Entonces todos también a unirse, a participar, a celebrar esta gran fecha y a reconocer también que es una industria que nos ha dado tanto durante muchísimos años y a la que le debemos agradecer también mucho y a la que vamos a rescatar todos unidos y con entusiasmo de esta situación. Entonces, enviarles a todos un mensaje de esperanza, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Canaeco CR en Instagram y en Facebook como Canaeco Costa Rica. Dice, nos están consultando si siempre enviarán las invitaciones a los siguientes webinars por correo. Claro que sí, nosotros enviamos las invitaciones a través de nuestras diferentes plataformas. Una de ellas es mediante correo electrónico, pero también en nuestras redes sociales, ahí estamos publicando todos nuestros eventos para que puedan participar y puedan unirse a ellos. Entonces, muy agradecidos por la oportunidad del día de hoy. Les deseo una excelente tarde. Que sea muy productiva para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por todo. Saludos. Gracias.